mamíferos tenemos arterias. Es un ejemplo importante sobre todo para ustedes los que creen que unas salchipapas son un almuerzo. Usted en el cuerpo tiene arterias. ¿Sí? Las arterias, la función que tienen las arterias es pasar sangre. La sangre fluye por las arterias. Y usted tiene arterias de todos los tamaños. Su arteria aorta tiene casi 2 centímetros de diámetro. Tiene arterias capilares, que son del orden de décimas de milímetros. Pero en todo caso, lo que a usted más le interesa es el caudal. Q, caudal de sangre. Digamos en metros, en centímetros o en mililitros por segundo. ¿Sí? Y el caudal depende de manera determinante del radio de la arteria. Digámoslo en milímetros. Ahora, lo que es mágico e importante de los tejidos que forman una arteria es que eso no es como un tubo de PVC. En un tubo de PVC, que es un tubo rígido y liso, el caudal que puede pasar por un tubo del PVC depende del radio al cuadrado, porque es proporcional al área del tubo. Y el área del tubo depende del radio al cuadrado. Una arteria es una membrana que es flexible. Y entonces, una de las cosas más impresionantes es que el caudal es proporcional no al cuadrado del radio, sino al radio a la cuarta potencia. Esa es la gran diferencia entre un tubo flexible y un tubo rígido como una tubería de PVC. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si usted almuerza mucha salchipapa, ¿qué va a empezar a pasar? Le empieza a dar arteriosclerosis. La arteriosclerosis no es más que la acumulación de grasa en las paredes arteriales. Cuando usted acumula grasa en las paredes arteriales, lo que le pasa a una de sus pobres arterias es que la grasa se le empieza a acumular así. ¿Sí? Y cuando a usted se le acumula la grasa, lo que está incurriendo es en un cambio en el radio. Y si cambia el radio, cambia el caudal. ¿Sí? Y cuando cambia el caudal, cambia la capacidad que tiene su arteria de transportar sangre, su corazón sigue bombeando sangre con la misma fuerza, y cuando intente meter el caudal por ahí, se le va a reventar y le va a dar un infarto. Esa es como la historia de las salchipapas. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a calcular el cambio en el caudal, pero no vamos a calcular el cambio en el caudal, vamos a calcular el cambio relativo en el caudal. ¿Sí? Es una cantidad mucho más amigable y mucho más informativa. ¿Listo? Entonces calcular el cambio relativo, el cambio relativo del caudal en términos de un posible cambio R y R. En términos del radio y delta R. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué significa que Q sea proporcional a R4? Que Q sea proporcional a R4 quiere decir que Q es una función de R. Y no cualquier función, sino que existe una constante K que debe depender del animal, debe depender del mamífero, por R a la 4, y esa constante K es necesariamente positiva. ¿Sí? Esa constante K se saca de los libros. Pero lo que yo quiero no es Q, lo que yo quiero es delta de Q sobre Q. Y delta de Q se puede aproximar como F' de R por delta de R, y Q es F de R.
¿Sí? Entonces voy a calcular. F' de R no es más que la derivada de esa función me baja al 4 K R al cubo por delta de R sobre F de R K R a la 4. ¿Sí? Miren que otra vez se me cancelan un montón de cosas. Este K se cancela con el K. El cambio relativo aparentemente no depende de la constante de proporcionalidad en este caso. Este R al cubo se me cancela con este R a la 4. Y en total me da 4 delta de R sobre R. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este poder que tienen las arterias de comportarse como una membrana y no simplemente como un tubo rígido que nos permite pasar mucho caudal, porque el caudal depende de R a la 4, se vuelve un problema cuando usted se le empieza a disminuir el radio de las arterias, porque ese 4 se volvió este 4. Y entonces lo que dice esto es que el cambio relativo en el caudal será 4 veces el cambio relativo en el radio. Es decir, supongamos que usted le aumentó el radio, le disminuyó el radio un 10%. Por ejemplo, ¿qué significa que si se disminuye el radio un 10%? Si R se disminuye en un 10%, ¿qué significa esa frase? Si R se disminuye en un 10%, quiere decir que el delta de R sobre R es ¿cuánto? Es menos 0.1. Se disminuyó un 10%. O sea, delta de R es negativo y delta de R sobre R es menos 0.1. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo dramático? Que el caudal se le disminuye en un 40%. O sea, un cambio en el radio de un 10% en una arteria implica un cambio en el caudal de un 40%. Sus arterias se disminuyen su capacidad en un 40%.